Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a Edición Central. Como todos los miércoles, hoy estamos nuevamente desde el Salón Azul o San Martín de la Cámara Alta para llevarles las noticias parlamentarias más importantes de la semana. ¿Cómo estás, Laura? ¿Cómo estás, Mariano? Bienvenidos en este miércoles 18 de marzo y este calorcito que no se quiere ir, el verano que no nos da tregua. Exactamente, vamos a comenzar con toda la información parlamentaria y vamos a repasar lo que sucedía el miércoles pasado en la sesión del Senado de la Nación, donde se trataron varios proyectos. Hay que destacar que entraron pliegos para ocupar cargos en el Poder Judicial y hay que destacar el de Roberto Carles para ocupar un cargo en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En la primera sesión ordinaria del año hubo otros temas importantes como el de la indemnización a ex trabajadores de YPF. Recordemos que ese proyecto venía de diputados, sufrió modificaciones aquí en la Cámara Alta y vuelve a la Cámara de Diputados. También se declaró la emergencia económica en varias provincias de nuestro país por inundaciones y también por incendios. Y el Fondo Nacional para la Prevención del Suicidio es otro de los temas tratados en la sesión que vamos a ver en el siguiente resumen. Los trabajadores están esperando que de una vez por todas se les reconozca esta deuda. Por eso he presentado un dictamen de minoría aprobando tal cual viene de la Cámara de Diputados, aprobar en general el proyecto y en particular, por supuesto, que sea igual como viene de la Cámara de Diputados. Yo no puedo dejar pasar, si tengo la posibilidad de mejorar esta ley, no la puedo dejar pasar. Hemos incorporado algunas modificaciones que las voy a mencionar ahora, basado en esto que acabo de decir, que tienen que ver con mis propios principios. Incorporamos, por ejemplo, y esto fue ayer, un pedido de algunos trabajadores que atendimos en el despacho de acá de la provincia de Buenos Aires, y con justa razón, desde el momento de la sanción de la ley, que fue por allá por diciembre, hasta el momento que la estamos tratando, hubo una variación en el índice en el barril de petróleo. Las acciones están sujetas a las acciones de YPF y por lo tanto han bajado desde la fecha de la sanción de la ley hasta ahora. Los ex trabajadores planteaban incorporar un piso mínimo para que en el momento de la aplicabilidad de la ley no pudieran seguir cercenando, digamos, el valor y hubiera bajado mucho más que el día de ayer. Entonces incorporamos en el artículo 3º el valor que no podrá ser inferior a 311 pesos el valor de la acción. Este proyecto de ley para declaración de zona de emergencia y desastre por inundaciones e incendios en las provincias de Santa Fe, Córdoba, Catamarca, Santiago del Estero, Tucumán y Chubut. San Luis, Tucumán y Chubut. Quiero agradecer a los presidentes de todos los bloques y de las comisiones respectivas y a todos los senadores y senadoras que no son de estas provincias y que solidariamente nos están dando el apoyo en la sanción de esta ley. Resultan 51 votos afirmativos, unanimidad. Muy bien, queda aprobado entonces por unanimidad proyecto 449/15. Ha sido votado por unanimidad en diputado y sencillamente el problema del suicidio en la Argentina es algo que nos tiene que preocupar a todos. La ley es completa, tiene 3 partes, una que habla de la prevención, otra de la asistencia y otra de la posvención. En la prevención habla de la capacitación de los recursos humanos en salud, educación, en la parte laboral, elaboración de protocolos, registro de instituciones públicas y privadas, y también acá hay algo novedoso que arma un registro para que ahora podamos saber si los casos de suicidios que hay en el país, cosa que hasta acá era complicado saber. La OMS nos dice que por cada caso de suicidio que hay 30 intentos y hay, según la Organización Mundial, 1 millón de casos en el mundo. O sea, la verdad que estamos hablando de una cuestión muy importante.
Recién veíamos en el principio de nuestro resumen de sesión la palabra de la senadora María Esther Lavado, senadora por la provincia de Santa Cruz, y también del titular de la Comisión de Minería, Guillermo Pereira, quienes tenían posiciones enfrentadas en cuanto a la indemnización a los ex YPFianos. Hay que recordar que el miércoles pasado en vivo, en Edición Central, estuvo Héctor Recalde, titular de la Comisión de Legislación Laboral de la Cámara Baja, quien anticipó que, como el proyecto vuelve a la Cámara de Origen, va a ser sancionado en muy poco tiempo, esperamos, por la Cámara Baja. Al término de la sesión estuvimos con el senador Pablo González, senador por la provincia de Santa Cruz y miembro del Consejo de la Magistratura, con quien hablamos de este tema y además de los 13 pliegos para el Poder Judicial que entraron en la sesión pasada, del pasado miércoles. Fundamentalmente hicieron ingreso a pliegos de jueces y de fiscales que son necesarios para seguir trabajando en la Comisión de Acuerdos e ir cumpliendo en parte con el trabajo que también estamos haciendo en el Consejo de la Magistratura, nombrando jueces y fiscales que esperamos que después resuelvan conforme a derecho. Y después el tema más debatido fue la indemnización de los ex agentes de YPF. Nosotros sostenemos que el proyecto de ley tiene algunas cuestiones que merecen ser mejoradas. La oposición de la oposición fue aprobarlo hoy tal como viene diputados y nosotros creo que hemos demostrado con la senadora María Esther Lavado, que trabajó seriamente en el tema, que las modificaciones que se hacen son modificaciones que son absolutamente necesarias para cumplir en tiempo y forma con los trabajadores o los ex trabajadores de YPF, que lamentablemente hace muchos años que vienen esperando esta reparación que nosotros la vamos a viabilizar de la mejor forma posible, conforme el compromiso que hemos hecho reiteradamente, sobremanera los legisladores que venimos de provincias que son petroleras y donde vive muchísima gente que ha sido afectada por esta privatización. Nosotros preferimos tomar una decisión seria, mejorarla e instar a los diputados con los cuales hemos hablado en el día de hoy. Yo hoy hablé con el presidente de la Comisión de Energía, que es mi compañero Mario Metaza, y también con Héctor Recalde, los cuales se comprometieron a darle un urgente tratamiento a la ley. Recién lo veíamos en el resumen, otro de los temas tratados en la sesión del último miércoles tiene que ver con la declaración de la emergencia económica y social por 180 días para las zonas afectadas en los últimos días por incendios e inundaciones. Sobre este tema hablamos con la senadora por Tucumán, Silvia Elías de Pérez, quien se refirió además a la aprobación del Fondo Argentino de Prevención del Suicidio. La verdad que lo que más feliz me ha hecho hoy es que se declare la emergencia para mi provincia y que realmente sepamos que vamos a contar con la ayuda. Tucumán está sufriendo mucho, son miles de familias las que han perdido todas sus pertenencias. La crisis que se ha producido con la cantidad de agua que ha caído en mi provincia es terrible, son 9 puentes que han caído, ciudades realmente sumergidas, así que bueno, eso te diría que ha sido lo más lindo para mí de la sesión. Otra ley que también le hemos dado sanción y que ya es ley es la de la prevención del suicidio. Esa es muy importante porque cuando se ponga a funcionar esta ley vamos a dejar de lamentar y de llorar por tantos jóvenes que hoy se suicidan, porque lo más triste de todo es cuando vos ves que las tasas de suicidio son mayores en los jóvenes y en los ancianos. Hay muchas etapas que pasa la persona antes de llegar al suicidio y que uno la desconoce. Entonces la ley lo que hace es poner un protocolo, enseñar, tienen que enseñar ahora en las escuelas, en los CAPS, en los lugares donde se atiende a las personas, concientizar a la población, bueno, todas estas cosas para que conozcan, todas esas son 7 pasos que se dan antes de que una persona llegue al suicidio. Y si uno los conociera, te puedo garantizar que entre todos podríamos salvar vidas. Entonces va a tener toda esa parte preventiva, después la atención, que hoy muchas veces las obras sociales no los atienden, ahora van a tener la obligación de atenderlos al que ha tenido un intento de suicidio. En los hospitales también van a tener que atenderlo y se prevé ahí para que no haya ningún tipo de discriminación y luego para que se trabaje con quien ha tenido un intento de suicidio y con su familia.
Volvemos en edición central al tema de la emergencia económica y social en varias provincias de nuestro país. Miles de familias argentinas han perdido todo por el paso del agua y por el paso del fuego. Nos da detalles de lo que sucede en la provincia de San Luis el senador Daniel Pérsico. Bueno, en primer lugar, este proyecto fue consensuado por todos los senadores, eso es muy importante, y el beneficio que trae es que le permite con esta ley al Ejecutivo Nacional disponer de los fondos necesarios para que las distintas provincias colaborar con los gobiernos provinciales y municipales en coordinar acciones por estas grandes emergencias que ha habido en la ciudad de San Luis. En la provincia de San Luis, disculpe, hay 2 o 3 departamentos que han sido muy afectados y yo recorrí la zona, hay viviendas que fueron totalmente inundadas, perdieron sus pertenencias, viviendas en peligro de caerse, hay que reconstruirlas. Bueno, hay que generar fondos. Yo estimo, por lo que yo vi, simplemente más de 300 viviendas que habrá que mejorar o cambiar, así que bueno, creo que es muy importante el trabajo mancomunado entre la nación, la provincia y el municipio para que estos ciudadanos que han quedado además con un terrible dolor y susto, digamos, de lo que les pasó, o sea, es un tema también psicológico, diría, de estar muy afectados, porque no quieren volver muchos de ellos a sus antiguas viviendas por este fenómeno extraordinario. También ayudarlos de todo punto de vista. Creo que la solidaridad de la gente fue muy buena, pero también el Estado, en este caso con esta ley, va a poder intervenir más tranquilamente. Una buena noticia entonces que a través de esta ley se destinen partidas presupuestarias especiales para llevar algún alivio a las personas afectadas por los incendios y las lluvias. Vamos a cambiar de tema ahora, a hablar de visitas internacionales a la Cámara Alta. En los últimos días el vicepresidente de la Nación recibió en su despacho a la presidenta de la Asamblea Ecuatoriana, Gabriela Rivadeneira. En la siguiente nota, la legisladora nos anticipa una reunión cumbre de presidentes de la región para avanzar en la creación del Parlamento de la UNASUR. Para nosotros es fundamental el ir consolidando esta relación a través de las nuevas instituciones regionales que se han ido cimentando justamente para el soporte y la solidaridad de nuestros proyectos políticos. Ahora el reto está justamente en cumplir con un mandato constitucional de la UNASUR, que es la generación del Parlamento, el Parlasur, y en esa medida pues ir trabajando de tal manera que podamos presentar en un futuro no muy lejano una propuesta viable, real, pragmática de aporte desde los parlamentos al proceso de integración. Y el 10 de abril en Ecuador y en la sede de la UNASUR pues vamos a propiciar justamente esta reunión de presidentes de parlamentos de los países de la UNASUR para mostrar una presencia ya política, generar el debate público sobre la relación interparlamentaria, pero sobre todo para decir que los parlamentos nos sumamos firmemente a la integración con nuestra voluntad política de ya acoger varios temas encaminados hacia la nueva estructura financiera, hacia el tema de, por ejemplo, soberanía, hacia el tema del pago de la deuda social, que nuestros países todos han confluido en una transformación total para que sean temas que puedan ser anclados al tema del Parlasur. Momento ahora de ir a una de nuestras secciones favoritas en Edición Central, donde a través de la historia de las leyes y del Congreso de la Nación repasamos la historia del país. Nos remontamos al 4 de marzo de 1826, cuando este Congreso dispuso que a partir de esa fecha la ciudad de Buenos Aires se convertía en la capital del país. Un espacio de Senado TV para ejercitar la memoria. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y por qué? Surgieron las leyes más importantes que marcaron nuestra historia. Efemérides parlamentarias. El 4 de marzo de 1826 se sancionó la Ley de Capitalización, que dispuso que la ciudad de Buenos Aires pase a ser capital de la nación argentina. Esta ley fue impulsada por el presidente de las Provincias Unidas del Río de la Plata, Bernardino Rivadavia, ante la necesidad de que el lugar de residencia del presidente y del Congreso estuviera bajo su exclusiva jurisdicción. Esta norma fue el punto de partida para la Ley de Federalización de Buenos Aires de 1880 y la posterior creación de la ciudad de La Plata. La desvinculación política de la capital
con la provincia había sido una inspiración constante de las provincias argentinas, con excepción de la de Buenos Aires, que reaccionó enérgicamente ante la medida durante todo el proceso de formación del Estado Nacional. Inmediatamente luego de asumir el cargo, Rivadavia presentó al Congreso el proyecto. Pocos días más tarde, emitió un decreto en el que ordenaba la demarcación de la capital de la República y de la provincia de Buenos Aires. El proyecto originó fuertes resistencias. El federalismo porteño, encabezado por Manuel Dorrego y Moreno, se opuso en defensa de las instituciones de las provincias, garantizadas por la ley fundamental y en especial por el puerto y la aduana, principal fuente de recursos de la provincia. También fue resistido por los estancieros, quienes no estaban dispuestos a perder la ventaja que les daban las relaciones en Buenos Aires y que además comprendían que la pérdida de la aduana significaría impuestos internos más altos. No obstante, la ley fue sancionada el 4 de marzo de 1826. Un espacio de Senado TV para ejercitar la memoria. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y por qué? Surgieron las leyes más importantes que marcaron nuestra historia. Efemérides parlamentarias. Momento ahora de hacer la primera pausa. A la vuelta, ¿con qué venimos, Lau? Y vamos a seguir repasando toda la actividad de cara a este periodo 2015 legislativo, así que no se vaya, ya tenemos en un ratito nada más información. Es verdad cuando la gente dice que la medicina es una profesión sacrificada. Los médicos somos médicos en todos lados, en casa, en la calle, en el consultorio y en el hospital. Cuando empecé a trabajar en la guardia fue duro. Me angustiaba muchísimo. Hasta pensé en dejarlo. ¿Esto es lo que elegí?, me preguntaba. Después veía a mis compañeros dejando todo en una emergencia, en un parto o en el quirófano. Ellos nunca bajaron los brazos. Porque acá el resultado no es sacar un producto mejor o peor. El resultado puede ser salvarle la vida a alguien. ¿Sabés lo que vale verle la cara a un nene que vuelve a sonreír? Eso no tiene precio. No importa quién sea el paciente. Acá atendemos a todo el mundo. En otros países, si no tenés el carnet con el último cupón de pago, te dejan en la puerta. Por eso, aunque a veces las cosas se compliquen o no demos abasto, yo apoyo la salud pública de calidad. Y porque el Estado argentino ve personas, no números. Y porque cada año tenemos nuevos y mejores hospitales. ¿El sillón lo ponemos acá? No, porque ahí están los enchufes y ahí podemos enchufar la tele. La vemos desde ahí. Bueno, está bien, lo ponemos acá, ¿eh? ¿Te imaginas todo lo que vamos a hacer acá? Cuando vengan todos los chicos y se sienten ahí en el sillón para ver los partidos. Pará, ¿eh? Si vamos a vivir juntos, acá va a haber reglas. Regla número 1. Si se rompe una canilla, se la arregla. No usamos las hornallas de la cocina para calentar la casa. Si lavamos los platos, enjuagamos, cerramos la canilla. Y si nos vamos, cerramos el calefactor y cuando volvemos lo volvemos a encender. ¿Y los partidos? Te asustaste. Junto con la redistribución de los subsidios residenciales y comerciales al gas y al agua, decidimos incentivar un consumo más responsable de nuestra energía. Por eso, si consumís un 20% menos de gas que en el mismo bimestre del año anterior, conservás este subsidio. Si ahorrás, seguís pagando lo mismo. Crecemos, invertimos mejor. Argentina nos incluye. ¡Llave! Abrázame. Hablemos, tomemos algo y me decís lo que tengas que decirme.
Cuídame. Me dice que lo llene de besos. ¿Te pusiste a pensar que existe la palabra maltrato, pero no buen trato? Entra a www.buentrato.gov.ar y sumate para que esta palabra entre al diccionario y a la vida de todos los chicos y chicas de nuestro país. Nuevo bloque de noticias en edición central. Seguimos repasando las actividades de la Cámara Alta de los últimos días. Vamos a hablar ahora de todo lo que tiene que ver con las comisiones del Senado de la Nación. Tenemos que hablar de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, que cambió de presidenta. Ahora es la formoseña Graciela de la Rosa, en reemplazo de la senadora Josefina Meave. En la primera reunión de comisión se logró que 3 proyectos tengan dictamen y que muy pronto se traten en el recinto. Vamos a ver la nota con la flamante presidenta de la comisión. En ese eje de economías regionales dimos dictamen favorable a 3 leyes que tienen que ver con las economías regionales. Una, con toda la zona de la Patagonia, porque es una ley de promoción del mar argentino, que tiene que ver con ciencia y tecnología, y también con la Cancillería, porque tiene un componente de soberanía territorial muy importante. Sancionamos también una ley de promoción a la stevia, que es el sustituto del azúcar, de origen guaranítico, y creo que toda la zona NEA, que es mi zona, porque yo soy de Formosa, es proclive a poder producir la stevia, que tiene gran valor en el mundo entero, sustituto del azúcar, tiene valor también para la salud de la gente. Y bueno, este proyecto prevé líneas blandas del Banco Nación para aquellos que lo quieran producir. Y por último, tenemos el proyecto de modificación de la ley ovina para incorporar como beneficiarios a esa ley que ha beneficiado a todos los productores ovinos en la Argentina, a 2.500 productores de llamas, camélidos. Como decía la senadora Fellner, se trata de los que menos tienen en la puna, en los lugares inhóspitos. Entonces estamos incluyendo e incorporando a esos productores que a veces son invisibles en esta Argentina. Hablamos ahora de la Comisión de Economía Nacional e Inversión, porque así fue ratificada como presidenta la mendocina Laura Montero. Dijo que para este año buscarán dinamizar todos los proyectos pendientes, dándole prioridad a los temas más relevantes. En principio he agradecido a todos la confianza depositada en otra vez ratificar mi presidencia. Me va a acompañar en la vicepresidencia la senadora Graciela de la Rosa y en la secretaría el senador De Angelis. Y bueno, fundamentalmente lo que hoy expuse fue que vamos a tratar de dinamizar todos los proyectos que están en tratamiento en la comisión, que son muchos, que nuestros asesores han trabajado muy dinámicamente siempre, con muchísima buena predisposición, pero que a veces no hemos tenido la posibilidad de llevarlos a recinto o de terminar sus dictámenes. Así es que lo que he pedido es una priorización de los temas más relevantes a los fines de poder hacer una agenda sobre la base del consenso para poder avanzar este año en muchos proyectos que a mí me parecen sumamente importantes para tratar. Yo, por supuesto, querría que se trataran proyectos como el régimen de promoción de inversiones para las pymes. Me parece un proyecto sumamente interesante de tratar, que he presentado y representado durante todos estos años, y me parece que generaría un desarrollo equilibrado en todo el territorio nacional.
Kostas Soukalas es diputado del Parlamento griego perteneciente al partido Syriza, que hace poco ganó las elecciones presidenciales en Grecia y estuvo de visita en el Senado de la Nación. Fue recibido en el Salón Gris por el presidente de la Cámara Alta, Amado Boudou, y también estuvo en la reunión el senador por la provincia de Misiones, Juan Manuel Irrazábal. Lo central de la reunión tiene que ver con los movimientos progresistas que se están dando en el viejo continente y en América. Hemos tenido nosotros la oportunidad hace más de 2 años de recibir al actual presidente, primer ministro de Grecia, y acompañarlo en ese tiempo en una actividad parlamentaria en Grecia, militando esta idea de un orden social más justo y de poner límite a políticas neoliberales, no solamente en nuestro continente, sino en otros países del mundo, como en Grecia, que ellos estaban dando esa tarea. Lo invitamos a Tsipras a la Argentina, nos volvió a invitar a Grecia y bueno, tuvimos la suerte de acompañarlo en el triunfo electoral que hace muy poco le dio su pueblo y hoy estamos recibiendo a sus parlamentarios. En América del Sur estamos viendo que por más que haya gobiernos que defienden los intereses populares, este orden social injusto, que no termina de desmoronarse, está sostenido por poderosos factores económicos, financieros, corporativos, y lógicamente demanda mucho tiempo, mucho esfuerzo y mucho compromiso de los pueblos y sus gobiernos transformar la realidad. Pero la tarea está iniciada, la iniciamos en América Latina, la iniciaron en Grecia los representantes de Syriza, hemos acompañado a Mélenchon en Francia, que está dando esa pelea, a la gente de Podemos en España, y verdaderamente creemos en un mundo multipolar, en órdenes sociales más justos y en gobiernos que estén capacitados para defender los intereses de sus pueblos. Y en ese camino estrechamos vínculos de hermandad política y también de solidaridad humanitaria con pueblos que han sido muy castigados por la crisis. El viernes pasado, en un emotivo acto, se colocó la piedra basal de lo que será el nuevo edificio de la imprenta del Congreso de la Nación. Tal como lo había prometido en su momento el presidente de la Cámara Baja, Julián Domínguez, el edificio llevará el nombre de Gustavo Antelo, compañero de la casa que falleció en forma trágica el año pasado, en marzo, en las Islas Malvinas. A continuación, compartimos la palabra durante el acto del secretario general de APL, Norberto Di Próspero, y de Matías, el hijo de Gustavo Antelo. Pretendo en estas breves líneas poner de manifiesto qué significó papá en nuestras vidas. Una persona que podía almorzar en el taller de su querida imprenta y cenar el mismo día con las autoridades sin perder su esencia. El mismo que disfrutaba de cada jornada trabajando por sus compañeros y sentía orgullo de formar parte de la familia legislativa. Tampoco creo que sea casualidad el lugar en donde papá nos dejó. Ningún mundial ni acto escolar pudo inculcarme el amor a la patria como él supo hacerlo. Si todavía lo recuerdo diciéndome al retorno de algún viaje, la verdad es que vuelo más contento de lo que me voy. Y no se trataba de inconformismo o de no sentirse a gusto, sino de tener en claro cuál era su lugar en el mundo. La Argentina le resultaba la justificación de todo esfuerzo, la causa por la que no se permitía claudicar. Quiero cerrar agradeciendo a toda la familia legislativa, desde sus amigos más cercanos hasta los compañeros que conocimos recién en su velorio. Mi papá eligió ser respetado antes que querido. Será quizá por eso, con un año de su partida, sean tantos los aquí reunidos. Me gustaría decir que Gustavo Antelo estará siempre presente en aquel compañero que trabaje duro para poder decir orgulloso, soy legislativo. A todos aquellos que lo hagan, infinitas gracias por mantenerlo vivo. Muchas gracias. Y la imprenta del Congreso no es una dirección, no es una sala, no es algo menor dentro del Poder Legislativo. Es parte del Poder Legislativo. El Poder Legislativo tiene 5 sectores: la biblioteca, la Cámara de Diputados, la obra social, el Senado y la imprenta, que fue creada por ley. Digamos que si bien nosotros defendemos que somos legislativos, pero para que entiendan, va a ser un edificio público. Y no hay precedente que un edificio público lleve el nombre de un trabajador, y menos de un dirigente gremial.
Un abrazo muy grande desde todo Senado TV para la familia de Gustavo Antelo. Cambiamos de tema ahora y hablamos de efemérides parlamentarias, ese espacio donde a través de las leyes repasamos la historia de nuestro país. Vamos a recordar una de las primeras leyes de nuestra joven democracia. Estamos hablando del 1 de marzo del año 1984, cuando nuestro país adhirió al Pacto de San José de Costa Rica. Un espacio de Senado TV para ejercitar la memoria. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y por qué surgieron las leyes más importantes que marcaron nuestra historia? Efemérides parlamentarias. El 1 de marzo de 1984, el Congreso Nacional aprobó la adhesión de nuestro país a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, denominada Pacto de San José de Costa Rica. Ese día el Senado y la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, reunidos en el Congreso, sancionaron con fuerza de ley la aprobación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, firmada en la ciudad de San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969. Mediante esta ley se reconoce en nuestro país la competencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por tiempo indefinido y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre todos los casos relativos a la interpretación o aplicación de esta convención bajo condición de reciprocidad, reafirmando su propósito de consolidar en este continente, dentro del cuadro de las instituciones democráticas, un régimen de libertad personal y de justicia social fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre. Reconoce que estos derechos no nacen del hecho de ser nacional de determinado Estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana, razón por la cual justifican una protección internacional de naturaleza convencional o complementaria de la que ofrece el derecho interno de los Estados americanos. Considerando que estos principios han sido consagrados en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que han sido reafirmados y desarrollados en otros instrumentos internacionales, tanto en el ámbito universal como regional. Un espacio de Senado TV para ejercitar la memoria. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y por qué surgieron las leyes más importantes que marcaron nuestra historia? Efemérides parlamentarias. Hora de hacer nuestra segunda pausa en edición central. A la vuelta, ¿con qué seguimos, Laura? Vamos a seguir repasando la actividad del Parlamento de los últimos días. No se vaya. Es verdad cuando la gente dice que la medicina es una profesión sacrificada. Los médicos somos médicos en todos lados, en casa, en la calle, en el consultorio y en el hospital. Cuando empecé a trabajar en la guardia fue duro. Me angustiaba muchísimo. Hasta pensé en dejarlo. ¿Esto es lo que elegí?, me preguntaba. Después veía a mis compañeros dejando todo en una emergencia, en un parto o en el quirófano. Ellos nunca bajaron los brazos. Porque acá el resultado no es sacar un producto mejor o peor. El resultado puede ser salvarle la vida a alguien. ¿Sabés lo que vale verle la cara a un nene que vuelve a sonreír? Eso no tiene precio. No importa quién sea el paciente. Acá atendemos a todo el mundo. En otros países, si no tenés el carnet con el último cupón de pago, te dejan en la puerta. Por eso, aunque a veces las cosas se compliquen o no demos abasto, yo apoyo la salud pública de calidad. Y porque el Estado argentino ve personas, no números. Y porque cada año tenemos nuevos y mejores hospitales. Te lo tenemos que contar porque al futuro lo construimos entre todos hoy. Imagínate a tu país, Argentina, con plena independencia energética, autónomo en su abastecimiento limpio de minerales indispensables para la industria y liderando la investigación biotecnológica en los fondos oceánicos. ¿Sabías que el mar argentino es un gran reservorio de recursos estratégicos?
En el fondo del mar hay varias veces más minerales que en nuestra cordillera, además de gas y petróleo para varias generaciones y una incalculable riqueza en genética y biodiversidad. Malvinas es más que una herida del pasado, es una promesa para la prosperidad futura de todos los argentinos y sudamericanos. Queremos llegar a la Secretaría General de Naciones Unidas con 1 millón de firmas. Yo le pongo la firma. 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 Acompañanos. 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 Entra en www.pueblospormalvinas.org y ponele la firma. Hace más de 15 años que soy maestra. Creo que nací maestra. Pararme todos los días frente al grado y mirarle las caritas a los chicos, para mí es una gran responsabilidad. Ahí te das cuenta que el futuro de ellos también depende de vos. ¿Entendés lo que eso significa? Significa que lo que vos hacés influirá en toda su vida. Te estremece un poco eso. A veces no te sentís a la altura de ese desafío. Por eso, cuando me dijeron que ahora se lanzaba un programa de capacitación para todos los docentes del país, me asombré muchísimo. Perfeccionarse dentro del horario de trabajo, en la escuela, a lo largo de 3 años. Ya no tener que poner plata de mi bolsillo para capacitarme. Poder hacerlo junto con mis compañeras, en grupo. Ahí me dije a mí misma, es como sentirme acompañada. Es el derecho de todos los docentes a capacitarnos y el derecho de todos los chicos a aprender más. Continuamos en edición central repasando las actividades de los últimos días y la conformación de las comisiones de cara a este año. Exactamente, este periodo legislativo número 133 que comenzó hace poco, pero parece hace mucho. Si pensamos hace cuánto pasó el 1 de marzo, fue hace muy poco tiempo, pero han pasado muchísimas cosas en este Parlamento. Vamos a repasar ahora, como decías Laura, lo que ocurrió en las comisiones, con qué autoridades se mantienen y cuáles cambiaron. La semana pasada fueron ratificadas las autoridades en la mayoría de las comisiones. Es el caso de Pedro Guastavino, que sigue al frente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, de Ada Iturres, que seguirá presidiendo Legislación General, de Energía, Minería y Combustibles, que seguirá siendo conducida por Guillermo Pereira, y de Eduardo Aguilar, que continúa como titular de Educación y Cultura. También fueron confirmados Liliana Fellner en la presidencia de la Comisión de Sistemas, Medios y Libertad de Expresión. En Asuntos Administrativos y Municipales, Alfredo Martínez. Rolando Bermejo en Infraestructura, Vivienda y Transporte. Silvia Elías de Pérez en Salud. Laura Montero en Economía Nacional e Inversión. Ruperto Godoy en Relaciones Exteriores. Y María de los Ángeles Igonet en Trabajo y Previsión Social. Si hacemos un pequeño ejercicio de las notas que tuvimos con los senadores, con las expectativas de este periodo parlamentario, algunos dicen que al ser un año de elecciones va a bajar y otros dicen que eso ya no implica que baje el trabajo del Parlamento. Con el correr de los meses vamos a ver Nos vamos a enterar qué pasa. Y bueno, vamos a seguir repasando cómo quedan las comisiones porque de hecho algunas continúan las autoridades del año pasado y en algunas hubo modificaciones. Al término de la sesión, se reunieron las senadoras que integran la Cámara Alta para ratificar en la presidencia de la Banca de la Mujer a la sanjuanina Marina Riofrío. En la Comisión de Acuerdos fue confirmado el salteño Rodolfo Urtubey, quien ya en diciembre había reemplazado a Marcelo Guinle de licencia por enfermedad.
También siguen en funciones Graciela de la Rosa, que quedó a cargo de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca. La novedad en materia de autoridades se produjo en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, donde fue designado Juan Manuel Abal Medina, quien asumió en reemplazo de su anterior titular, el actual jefe de gabinete de ministros, Aníbal Fernández. Vamos ahora a hablar de un tema que tiene que ver con la sesión del miércoles pasado y con los pliegos para ocupar cargos en el Poder Judicial. Claro que sí, lo habíamos anticipado, se le dio el visto bueno en la última sesión al pliego de Roberto Carles, que reemplazaría, en caso de ser aprobado, por supuesto, la idea es a Eugenio Zaffaroni, que se jubiló. Exactamente, vamos a ver en el siguiente informe cuál es el currículum de Carles. Y en ese sentido tenemos que decir que esta comisión de acuerdo será la encargada ahora de verificar el pliego de Carles. Y que va a sesionar el 31 de marzo. Roberto Carles se recibió de abogado en la Universidad de Buenos Aires con diploma de honor en el año 2004. Además tiene un doctorado en Derecho en la Universidad degli Studi di Ferrara y otro en Ciencias Penales de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y fue becario del doctorado de investigación en esa universidad que mencionabas en Italia, del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Trabajó como redactor y coordinador de la comisión que elaboró el anteproyecto de la reforma del Código Penal de la Nación. Lo tuvimos en exclusiva aquí en Edición Central a Carles, comentándonos todos los detalles de ese proyecto. El Ministerio de Justicia de la Nación informó que de las 47 entidades a quienes se les preguntó por la postulación, 9 estuvieron a favor, 8 en contra, 5 contestaron pero se abstuvieron y 25 no contestaron. Espontáneamente tenemos que decir que se pronunciaron a favor 117 instituciones y 843 particulares, y lo hicieron en contra 25 instituciones y 153 particulares. El pliego se encuentra en este momento en la Comisión de Acuerdos a cargo del senador por la provincia de Salta, Rodolfo Urtubey, donde el sábado pasado se abrió el registro de observaciones que va a estar abierto hasta el próximo viernes 20 de marzo. Te cuento en exclusiva que hasta ahora, hasta el momento, no ha llegado ninguna observación. La postulación de Carles en reemplazo de Eugenio Zaffaroni será tratada, como bien lo decíamos hace un ratito nada más, por la comisión el próximo 31 de marzo, y de obtener el dictamen favorable debería ser tratado en el recinto. Cuando se trate en el recinto, para su aprobación requiere el voto de los 2/3 de los miembros presentes, de acuerdo a lo que indica la Constitución Nacional en su artículo 99, inciso 4. Recordemos que el año pasado, el 19 de noviembre, precisamente senadores del PRO, de la Unión Cívica Radical, del FAP, del Peronismo Federal y de partidos provinciales firmaron un acuerdo adelantando su rechazo a cualquier solicitud de acuerdo para la designación de jueces de la Corte hasta después de las elecciones presidenciales del año próximo. Vamos a estar informándoles todo lo que pasa con el pliego de Roberto Carles. La próxima información seguramente será la semana que viene. Les vamos a decir si llegaron observaciones o no. Y después, el 31 de marzo, en la Comisión de Acuerdo. Y vamos a hablar ahora de efemérides parlamentarias, de una ley que vino a reponer derechos perdidos por los trabajadores en los 90. Un espacio de Senado TV para ejercitar la memoria. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y por qué? Surgieron las leyes más importantes que marcaron nuestra historia. Efemérides parlamentarias. La Ley 25.877 de régimen laboral fue sancionada el 2 de marzo de 2004 y promulgada el 18 de marzo de ese mismo año. Derogó la Ley de Reforma Laboral del año 2000, así como también legislación de la década del 90, que degradaba los derechos de los trabajadores en cuanto a las indemnizaciones, el ejercicio del derecho a huelga y que incidían en las negociaciones colectivas de trabajo en perjuicio de los asalariados. Desde agosto de 1993 hasta junio de 2003, el salario mínimo vital y móvil se mantuvo congelado en 200 pesos. La Ley de Régimen Laboral del año 2004 restableció la indemnización por despido en un sueldo por año de antigüedad. Llevó el mínimo indemnizatorio a un sueldo, limitó el periodo de prueba a 3 meses y obligó al registro de este trabajador. Le otorgó derechos sindicales, al pago de aportes, a las prestaciones por accidente o enfermedad en el trabajo y al preaviso en caso de despido.
La norma también legisla en cuanto a la negociación colectiva y su procedimiento, estableciendo que las mismas son homologadas por el Ministerio de Trabajo. Un espacio de Senado TV para ejercitar la memoria. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y por qué? Surgieron las leyes más importantes que marcaron nuestra historia. Efemérides parlamentarias. Queremos hacer una invitación especial para que siga en la pantalla de Senado TV porque después de Edición Central tenemos un programa muy especial. Un gran programa que se llama Impacto de Ley, donde en el día de hoy vamos a ver una emisión dedicada a la Ley de Trabajadoras de Casas Particulares, un homenaje de alguna manera a Eva Perón. Mi nombre es Elizabeth Ovella, tengo 54 años y de hace 1 año y medio estoy viviendo aquí en Tames junto con la señora Olga, con la cual comencé a acompañarla. Y comencé a trabajar como empleada doméstica en el año 95-96. El trabajo como empleada doméstica fue cuidando a un señor de 80 años que vivía solo y lo acompañaba al médico y atendía las cosas de la casa, todo lo que eran las actividades de la casa. Hacer las camas, hacer la habitación, tener limpiar el baño, todos los artefactos de lo que es el baño, realizar las compras, hacer la comida, tener preparado ya listado las cosas en la cocina como para ya en los horarios que las personas ya regresan, tener lista la comida. Antes de la ley pensaba que no había derechos, uno no tiene incorporado el trabajo como trabajo. Hay que incorporar el trabajo como trabajo y como bien decía Héctor Recalde en la edición central del miércoles pasado, una ley también para los ciudadanos de la patria grande, hecha en nuestro país. Momento de comenzar a despedirnos, Laura. Momento de despedirnos, les agradecemos por este tiempo aquí en Edición Central y los esperamos el próximo miércoles. Muchas gracias.